sí, iniciamos nuestro programa, nuestro capítulo número 24 de La Noche del Misterio. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que se están sumando a la sintonía, que ya están comenzando a enviar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas también para nuestro invitado de hoy. La verdad es que estamos muy, muy contentos de poder tenerlo en nuestro programa. Quiero saludarlo en primer lugar. Vamos a conversar un poco sobre su trabajo, su libro. Él es un investigador de la zona sur de nuestro país. eh, eh, Víctor Tolosa Burgos, bienvenido a La Noche del Misterio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por la invitación. Eh, Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo y además hablando de estos temas que nos interesan tanto del misterio y sobre todo del libro, que es lo que más me interesa o a todos nos interesa o nos convoca justamente hoy día, este libro que Encuentros con OVNIs más allá de la frontera. Sí, vamos a estar sorteando entre todos nuestros amigos que participen del programa, los que estén compartiendo nuestro programa, los que comenten nuestro programa, vamos a estar regalando uno de los ejemplares de este libro de Víctor Tolosa Burgos, Encuentro con ovnis más allá de la frontera. Son casos ocurridos, de encuentros de ovnis ocurridos en la novena región y en la zona sur de nuestro país. Voy a saludar a Roy Derich. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido. Bien, Cristian, ¿cómo están? Un abrazo. Acá estamos ya revisando las redes sociales. Comentario que quedé en deuda con el auditor que se ganó el puzzle, me parece. No estoy seguro si lo contactamos o no. Contactamos Así a que uno de ellos, sí. contactamos a uno de ellos, pero al segundo no. Entonces, voy a ponerme al día con eso para que no se preocupe. Sí, Señor que no doctor. se preocupen nuestros amigos porque los puzzles están reservados para ellos, así que se los vamos a hacer llegar a todos los que tenemos pendientes, se los vamos a hacer llegar, al igual que este libro que vamos a sortear el día de hoy. Así que atentos al sorteo de hoy y a todos nuestros amigos que se ganaron los puzzles, tranquilos porque les van a llegar, van a llegar a su destino. Quiero saludar a Jaime Tamayo, quien se suma a esta conversación. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Cristian. Buenas noches a Víctor, principalmente, un gran Buenas valor de la noches. ecología nacional. Y Gracias. Roy, por supuesto, que está siempre ahí atento con las conexiones. Así que va a ser un excelente programa hoy. Víctor, el libro que vamos a comentar es muy entretenido y tengo muchas preguntas también para él. Así que un abrazo, felicitaciones primero y ojalá que este sea uno de los tantos buenos programas que hemos tenido durante esta semana. Vale, Sí, gracias por el saludo. sí, la verdad es que yo lo quería destacar porque para todas las personas que gustan del misterio, hay muchos investigadores en Chile, muchas personas que se dedican, como nosotros, a pesquisar, indagar, muchos sucesos que ocurren en el territorio nacional, pero llevar todas esas investigaciones a un libro es algo muy complicado, es algo muy complejo. Para quienes hemos tenido la suerte de publicar en algún momento algún libro, sabemos que cuesta, no es fácil. No solamente en lo económico, que significa un desembolso importante, sino que pesquisar toda esa información, unirla en un texto como este, así que primero felicitar, como dice Jaime, a Víctor, porque no es fácil. Ojalá tuviéramos mucho más libros dedicados a la ufología, porque hay muchos casos, hay mucha casuística, y son casos que de pronto quedan por ahí dando vueltas, y unirlos, reunirlos en un texto como este es súper importante. Así que felicitarte, Víctor. Y bueno, y preguntarte, acá en la etapa sale un poco que tú naciste en Temuco en el año 72. Cuenta un poco sobre tus pasos, digamos, y cómo llegas al tema del misterio. ¿Cómo Víctor Tolosa comienza a investigar sobre el fenómeno OVNI? Cuéntanos un poco sobre eso para ir metiéndolo en tu libro. Sí, vale. Bueno, de chico empezaron a ocurrir hartas cosas en la familia de índole paranormal que siempre nos llamó harto la atención, pero
lo que me gatilló más el interés por el tema de lo que estaba sobre los cielos fue justamente cuando el año 1984, en uno de los casos que aparece ahí en el libro, aparece un supuesto ovni, ¿ya? Que llamó la atención en casi todas las ciudades del sur de Chile, y que en ese año, cuando yo tenía 12 años, lo vi junto con mi familia, nos pareció curioso, mientras toda la gente que estaba alrededor decía, hablaban de que era un platillo volador, un ovni, que para eso entonces yo todavía desconocía efectivamente qué es lo que significaba eso. Yo lo miraba con un poco de escepticismo en el fondo, porque veía que en realidad no tenía forma de platillo volador de partida, era como una argolla nomás, y más bien parecía algo como una nube de humo cuando alguien fuma un cigarro y le sale una argollita. Entonces, mientras toda la gente decía un ovni, un platillo volador, yo me dedicaba a analizarlo. O sea, eso no parece algo sólido, más bien porque se veía translúcido, se podían ver las estrellas al otro lado. Y bueno, a los días posteriores salió en el diario, se hablaba de ovni en el sur de Chile, qué sé yo. Al poco tiempo ya se determinó que había sido nada más que un proceso de una de las misiones rusas lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, una misión Soyuz. Entonces, bueno, me pareció súper interesante esa parte, digamos, ¿ya? Descubrir lo que era y lo que no era. Y de ahí parte mi interés por este tema, porque se ve acá en la región de la Araucanía, en esa época empezaron a aparecer muchas cosas en los diarios. Y yo tenía, afortunadamente, en la familia compraban el diario todos los fines de semana. Entonces empecé a juntar todos los diarios que tenía la palabra ovni, y reuní un montón de casos muy, muy interesantes. Y yo siempre mirándole la perspectiva de ¿será o no será? ¿Qué puede ser? Y ya empezando a tenuemente a investigar estas cosas y a almacenar toda esta información. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como mucho, ¿ah? Mucho, yo lo hemos mencionado varias veces acá en el programa, como que partimos por diferentes motivos, acercándonos al fenómeno OVNI, pero lo que tenemos claro es que todos los que hemos entrado al fenómeno OVNI difícilmente hemos podido salir. Siempre hemos tratado de alguna u otra forma alejarnos del tema, hacer otras cosas, dedicarnos a otros asuntos, pero siempre terminamos aquí haciendo programas de ovni, haciendo programas de misterio. Así que, bueno, es un tema que apasiona y que de alguna forma nos atrae a todos. Oye, quiero compartir una información. Vamos a, por supuesto, ir indagando, adentrándonos en todo el material que está en tu libro. Y por mientras quiero que tú le cuentes a nuestros auditores, Víctor, ¿de qué manera las personas pueden también poder adquirir tu libro? ¿De qué manera? ¿Quedan ejemplares? ¿No quedan ejemplares? ¿Hay segunda edición? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, todavía quedan ejemplares. La verdad que, bueno, como decías tú al comienzo, hacer un libro de la nada sin antes, digamos, tener un capital o haber escrito antes algo. Perdón, no sé si se me cayó algo, ¿no? No. ¿Estoy bien? Ya, ok. Cuesta un poco. Entonces, ¿qué hice yo? Por lo poco que tenía, y debo reconocerlo públicamente, aproveché parte del 10%, queridos amigos, para invertirlo en el libro, ¿ya? Así que ahí hay un aporte importante a que yo pudiera llevar a cabo este sueño, porque en el fondo es un sueño de años que yo venía tratando de hacer. Invertí un poco de plata, pero no me alcanzó para hacer más que 100 copias nomás, ¿ya? Y de esas 100 copias me van quedando alrededor de 30 y tantos. Entonces, lógicamente, va a una segunda edición de todas maneras, 100 más por lo menos, porque la verdad que en poco tiempo, menos de un mes, ya prácticamente se han desaparecido. Ahora, ahí justamente tú estás compartiendo una imagen del libro, y también pueden las personas comunicarse a través de un correo electrónico que yo hice justamente para estos fines, para que la gente se comunique, pida los datos y cómo organizarnos para yo hacerle los envíos. Tú sabes que acá sobre todo en Temuco estamos en cuarentena, entonces hay que hacer los envíos a domicilio o como sea más cómodo. Aprovecha de decir el correo, sí, y después lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner al final para que la gente también lo pueda anotar, pero dilo para que lo puedan perfecto, conocer. El correo es encuentrosconovnis@gmail.com. encuentrosconovnis.libro@gmail.com. Perfecto, ahí me pueden escribir.
Sí, oye, quiero quitarte unos minutos de la conversación sobre tu libro y sobre tu investigación para contarte algo que se conoció el día de hoy y tiene que ver con una fotografía que fue captada en el sector de Bellavista, aquí en el Valle del Elqui. Tengo que decirlo que me contactaron de mi radio, que es la radio de acá de la zona, una radio que dirigida eh, por el conocido comunicador Peluche Dueña. Él me contactó para que pudiéramos analizar esta imagen y pudimos conversar con el testigo. Les cuento un poco, esta es una fotografía captada, ahí están construyendo una casa y sacaron una fotografía. Eh, bueno, esta persona dice ver este objeto como una especie de, dice como rodamiento, una especie de rodamiento con esa forma y ese color. Y logra captar esto con un celular, con un Samsung. Esto fue durante la tarde de hoy. Un cielo, como ustedes pueden ver, esto es a la entrada del Valle del Elqui, muy cerquita de La Serena, está dentro de La Serena, de hecho, y logra captar esta imagen. Él dice que esto duró, él dice que aparece en ese mismo punto, aparece y desaparece en el mismo punto, dura alrededor de 2 a 3 segundos. En mi radio hicieron una nota, me entrevistaron, yo di mi opinión con respecto a las preguntas que le fui haciendo, para descartar que fuera un dron, descartar que fuera quizás un globo sonda, y bueno, cuando me di cuenta, digamos, que esta imagen dura 2 a 3 segundos, inmediatamente, claro, me llamó la atención. Aquí hay un acercamiento del fenómeno. Por supuesto, es un caso que hay que analizar todavía. Vamos a tratar de ir al lugar, un poco para poder determinar la características, el tamaño que puede tener este objeto comparado con la casa que está ahí, con el techo que se ve ahí, con qué distancia hay hacia el cerro que está atrás, hacer la investigación de campo para poder determinar de qué se trata esto. Pero es una fotografía que quería compartirle, una fotografía, y la nota está justamente en mi radio ls.cl, hicieron una nota, dice, entrada al Valle del Elqui, registran imágenes de ovni en el sector Bellavista. Y ahí está un poco la opinión de Felipe Moliné, que es la persona que capta, digamos, junto con otra persona que también vio el fenómeno. Dice, estábamos en el proceso de construcción de una casa, que está en la fotografía, yo estaba tomando fotos de la construcción de la casa y de pronto aparece esta bola, como una bola de acero, dice, que aparece en el horizonte, se quedó ahí unos 2 a 3 segundos justo, hice clic y logré captarla y se desapareció. Así que quería compartirle eso, me imagino que, bueno, y en el contexto también de lo que está pasando en estos días a nivel nacional, lo conversábamos con Roy antes de comenzar el programa, lo que está pasando con todos estos avistamientos en San Clemente, otros avistamientos a nivel nacional también que han habido en otros puntos de Chile. Así que estamos, al parecer, están comenzando a aparecer nuevamente después de una sequía bastante importante. Así que bueno, esa imagen quería compartirla y no sé qué opinión tienes tú con respecto a lo de San Clemente, Víctor. Ah, sí, bueno, la imagen está bastante interesante, la que compartiste ahí. Está buena porque tiene el brillo del sol, se nota que la Sí. inclinación viene de arriba a la luz y todo eso, así que está interesante poder analizarla. Respecto a lo de San Clemente, claro, es un video bastante atractivo. Lo que yo vi en una primera instancia fue lo que grabó el guardia con su celular de la pantalla, y bueno, y ahí daba para suponer muchas cosas, porque la verdad que no tenía la nitidez ni el ángulo preciso para poder apreciarlo de mejor manera. Pero una vez que ya tuve acceso a poder ver el video original de la cámara de seguridad que captó estas luces, bueno, deduje o me di cuenta de varios detalles súper importantes, que es justamente como la forma en que aparecían estas lucecitas y hacia dónde se iban perdiendo, porque no es que estuvieran estáticas ahí, ¿ya? Tenían un movimiento. Si tú te fijas bien, la luz aparece en un punto X y desde ese punto la luz se va moviendo hacia la derecha y se apaga. Aparece otra y se va moviendo a la misma dirección, como llevada por el viento en la misma dirección. Y la última de ellas que aparece cae en recta. Yo he visto esto, lo he visto en varias películas, también lo he visto en ejercicios militares, como
estas bengalas, pero no la bengala clásica que tiran en los estadios ni nada, sino que son bengalas tácticas de uso militar, que tienen un paracaídas que ayudan a que esta bengala se demore más en caer. Entonces, la intención de la bengala es iluminar en la zona oscura para poder divisar al enemigo, ¿no es cierto? Eso es táctica. Y justamente el paracaídas ayuda a que la bengala vaya cayendo más despacio y vaya viendo bien el entorno. La tonalidad es exactamente el color que se usa en este tipo de bengala. Y si tú aceleras el video, le pones más velocidad, te vas a dar cuenta que tiene un bamboleo. El bamboleo típico del paracaídas cuando va cayendo esta bengala, y que, como te digo, van cayendo todos hacia el mismo lado, se apagan y caen a cierta altura. La última falló, el paracaídas cayó derecho, cae al suelo, y por eso al final tú ves como algo iluminado, porque seguramente cayó donde hay pasto o algo se encendió en el suelo. Para mí son bengalas tácticas con paracaídas. Ahora, ¿por qué en esa zona, Víctor? ¿Qué hay ahí en esa zona que estratégicamente, digamos, para que se haga ese tipo de ejercicio de ahí? Sí, recintos militares no hay, hasta donde yo entiendo. Pero bueno, aquí en la zona tampoco hay fusiles AK-47, pero lo hemos estado viendo igual en algunos enfrentamientos. Entonces, bueno, cualquier persona por el mercado negro puede conseguir este tipo de cosas, y quizás, bueno, hay alguien que le gustó hacer esto por alguna razón. No podría decirte por qué razón, pero eh, el comportamiento de de las luces, me parece algo muy terrenal y no tan misterioso en realidad. Bueno, ahí el Roy también ha tenido algunos avistamientos en esa zona, digamos, eh, y que son bastante interesantes, que la semana pasada estuvo compartiendo también, la semana antepasada, estuvo compartiendo también con nosotros. Roy, bueno, tú estuviste viendo también las imágenes, estuviste viendo un poco lo que se está hablando en San Clemente, y Jaime, tú también. Claro, claro, las vi, pero es cierto que en la imagen que vimos no me permite ver mucho, digamos, el contexto. Se veía como un vapor, como que hubiera, el ambiente estuviera húmedo, hubiera algo así. Es un poco extraño. Sin embargo, eh, los objetos que vi eh, tienen una tonalidad también parecida. Y sí, lo que comentaba recién sobre las bengalas tácticas, tienen esas características también. Son intensos la luz, y hay una tonalidad que es anaranjada, y yo al menos no he visto otra, pero se la he visto en video, en YouTube, en películas, no en persona. No sabría explicar cómo se ve eso directamente a ojo descubierto. No sé qué opinas tú, Jaime. Yo creo que hay un consenso a nivel de varios investigadores con respecto a lo que dice Víctor, ¿ah? Está la línea de efectivamente que se trata de una bengala, pero, pero eso no, digamos, no resta importancia a los fenómenos que se vienen produciendo en esa zona hace ya, yo creo que 2 o 3 décadas. Pero de todas maneras es importante siempre diferenciar el ovni del no ovni, digamos, porque no todo lo que brilla es ovni, se dice. Entonces, es importante separar un poco las aguas para no ensuciar lo que tiene que ver con el tema propiamente tal, porque, bueno, como tú bien dijiste, Cristian, y bueno, y como bien lo sabe Víctor también, que ha investigado en terreno muchos de estos casos, hay incidentes que efectivamente no pueden ser explicados como simples bengalas o como fenómenos atmosféricos en muchos casos. Así que, no, de todas maneras, igual es interesante. Yo creo que en Colbún, si bien es cierto, se vienen haciendo varias investigaciones bien interesantes. Hay algunos seguimientos que ha hecho incluso Rodrigo Fuenzalía respecto a estos casos. Pero sería bueno, yo precisamente estaba a raíz de esta noticia, estaba reflexionando un poco esta tarde con un amigo sobre este tema, que se debería, y si bien es cierto, Víctor lo sabe, es complicado por el punto de vista económico, sería, por ejemplo, súper interesante tratar de hacer más que una investigación, un seguimiento a lo que es a lo largo del tiempo, digamos,
a lo que es el caso Colbún, porque si bien es cierto, las condiciones geográficas no son las mismas, pero nos hace pensar un poco a lo que sucede en Hessdalen, un lugar de Europa donde efectivamente se vienen produciendo fenómenos hace muchos años y muchos de los científicos no saben efectivamente explicar lo que es, lo que se produce, estas luces que se ven con efectos, luces alargadas, que se desplazan, que se detienen. Y en Colbún hay mucha gente, y Roy mismo ha visto fenómenos que efectivamente no corresponden a fenómenos convencionales. Yo recuerdo haber, no sé si haber leído o haber conversado con Rodrigo sobre una vez, por ejemplo, una expedición que hizo con un equipo de televisión y lograron ver unas luces bastante espectaculares que por bastante tiempo permanecieron en el cielo y fueron incluso captadas por las cámaras. Entonces, bueno, y también hemos sabido que el propio alcalde de la zona ha tenido experiencia. Roy nos ha comentado de algunos incidentes que son bastante espectaculares y sería interesante tratar de hacer un seguimiento a todos estos incidentes. Yo tengo como planeado tratar de hacer eso, porque es súper interesante hacer una pesquisa a largo plazo sobre estos casos, porque merecen ser investigados, merecen ser investigados y contrastarlos también con algunos científicos, ver si se puede tratar en algunos casos algunos fenómenos atmosféricos. Hay que recordar que hay zonas como por ejemplo en el Cajón del Maipo que se producen muchos fenómenos lumínicos que tienen que ver con los minerales que hay en la zona y otros fenómenos definitivamente que pueden ser descartados. Pero estos casos puntuales y que se repiten en muchos lugares, da a entender de que tienen que ser investigados y se puede hacer un seguimiento, porque Chile tiene zonas que son así, zonas que son bastante típicas, digamos, en el reporte de estos incidentes y que merecen ser, merecen ser producto de un seguimiento a largo plazo. Oye, Jaime, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Eh, una idea es que es dejar, por ejemplo, unas cámaras, por ejemplo, grabando en las 4 direcciones, digamos, arriba de un poste durante algunos días. Yo creo que con eso... A mí, Sí, me pasó que yo nunca estaba preparado para grabar ni una cuestión. Y los teléfonos tienen pésimo proceso de foco cuando estás en la oscuridad. Pero si tú grabas, por ejemplo, con una cámara sí. como una Estos GoPro, fenómenos, Roy, son bastante extraños. Yo una vez, perdonando que nos salgamos un poco del tema del libro, que es lo principal hoy día, yo una vez salí a terreno, a unos cerros, estuve con varios investigadores, incluso con un grupo de carabineros, acampando durante un par de días cerca de los cerros acá en la zona donde yo vivo, que es el sector de la Florida, en el Cerro San Ramón, por unos reportes de avistamientos que se habían visto en la zona de ese cerro precisamente, y logramos captar unos fenómenos lumínicos bastante interesantes que en un principio yo recuerdo, los vimos, esto fue antes del amanecer, tipo 4 de la mañana, y vimos un objeto luminoso bastante potente que se empezó a desplazar y muchos decían que era satélite. Y en un momento el objeto se detiene en el aire y se dirige hacia donde estábamos nosotros en el cerro, y eso ya definitivamente no era un satélite. Y yo andaba con una cámara de video, empiezo a grabar, y cuando nosotros revisamos la cámara, eh, lo que había estática en la grabación. Era bastante extraño. No, se grabó, pero solamente estática, ni siquiera como lo que uno podía pensar, no sé, grabar que te quede todo el fondo negro, el fondo negro de la noche, digamos, cuando tú grabas y no ves nada. No, era estática. O sea, la cámara se comportó de una manera bastante extraña y nunca supimos efectivamente lo que era. ¿eran cámaras con cinta? ¿O eran Eran cámaras cámaras, en con...? ese tiempo, claro, yo estoy hablando del año 90 puede haber sido 94, 95, tenía una cámara en ese tiempo, una Hi8. Claro, claro, ahí tiene todo sentido que puede haber una interferencia tan fuerte que puede llevar señal al cabezal, o sea... Ahora, hay que pensar que esa cámara era nueva, yo no era muy poco tiempo que la tenía, no era una cámara usada, digamos, que pudiera presentar alguna falla, pero fue un fenómeno. Yo siempre me río porque yo
nunca antes de eso había visto algo y siempre decía, voy a estar preparado para cuando aparezca algo y en realidad uno nunca puede estar preparado para este tipo de fenómenos. Es súper complicado porque al final es tan impactante que estás en el momento mismo y generalmente las cosas nunca funcionan bien. El teléfono, los teléfonos, olvídalo, son un desastre. Antes no teníamos teléfonos en el bolsillo todo el tiempo con cámara y ahora que los tenemos, la verdad es que no nos funcionan tan eficazmente como uno supondría. La verdad es que es difícil. Yo estuve el tiempo sacando fotos, así siguiendo tus pasos, Jaime, tratando de aprender un poco. Y de verdad sacar fotos en la oscuridad y enfocar bien, incluso con una cámara semiprofesional es súper difícil. O sea, al ojo pelado yo no podía enfocar bien. La única vez que saqué una buena foto de algo, que no la encuentro por todo esto, es porque conecté la Canon al computador y usaba el computador para poder ver lo que estaba pasando, para poder enfocar, porque con el ojo directo sobre el visor no era capaz, ¿cachai? No, sí, es complicado. Sí, lo que no es complicado y lo que resultó muy bien es el libro de Víctor y la investigación que hizo. Te Te voy felicito, Víctor, por el uso súper interesante de tu 10%. Creo que es un ejemplo de emprendimiento Sí. que hay que celebrar. Hay que de seguir, verdad. y hay que apoyar. Así que todos Sí, los que puedan comprar su libro, ya saben, ya hay un correo electrónico donde pueden reservarlo, pueden pedirlo y llega súper bien. ¿Eh? A mí me llegó súper bien. Oye, hay una pregunta justamente en el chat ahí, hay una pregunta ya, dice, le preguntan a Roy, hola Roy, me gustaría saber cuál es el caso OVNI en el sur que más le ha llamado la atención a don Víctor, la para pregunta es para Víctor, Víctor, en realidad. y que refleja en su libro, dice. Saludos cordiales, Henry Flynn. Te pregunta, ¿cuál de los casos más te ha llamado la atención y reflejas tú en tu libro? Mira, uno de los casos que más me ha llamado la atención es justamente el que tú pusiste en pantalla, que es el caso de la cuarta faja, y que además lleva por imagen la portada del libro. ¿Ya? La portada del libro lleva una imagen que fue diseñada digitalmente siguiendo las especificaciones descritas por esta señora que aparece ahí en esa imagen, una señora de blanco que está justo en medio del campo ahí. Un ovni que ella dice haberlo visto tan súper bien y que al momento nosotros hicimos una recreación en 3D, un video en 3D, quedó súper conforme, dijo, oye, esto es exactamente lo que yo vi esa noche de 1982 en este sector que se llama la Cuarta Faja, que tú te debes ubicar más o menos, Cristian, ahí cerca Sí, de claro. Gorbea. Exacto. ¿Ya? Esto está muy cerca de Gorbea, es un camino que va un poco hacia la cordillera. Y esta señora Ruth Riquelme vivía donde está ese circulito que dice casa. En esa zona está ubicada su casa y donde está la otra figura donde dice OVNI, a esa distancia pasó este objeto volador. Imagínate, ahí no hay 50 metros, es súper cerca y ahí lo puedo ver súper bien de día. Aunque el evento partió todo en la noche, cuando justamente Jaime hablaba de cuando se echa a perder el monitor, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Se produce una interferencia. Este caso empezó así. Ya empezó con una luz que llega en el campo en la noche, produce una interferencia en el televisor, se corta la luz, los perros empiezan a ladrar y permanece esta luz como un faro dando vuelta toda la noche a unos 300 metros de la casa y hasta toda la noche, estuvo toda la noche ahí. Ellas estaban aterrorizadas porque ella estaba con sus dos hijas, su marido estaba trabajando en esa época en Cunco, estaba sola, y ella mandó a sus niñas a la cama por el peligro inminente que podría haber, porque eso era algo totalmente desconocido, no eran cazadores, no era nada que ella pudiera conocer. De hecho, la luz que irradiaba esta cuestión, que era como un foco, iluminaba, hay un cerro que está a las espaldas de esta fotografía, el cerro se veía clarito con la luminosidad que emitía este objeto. Todo, muy clarito. Esta luz, esta justamente la imagen que tú muestras acá, es una de las gráficas. Esa imagen digital también a raíz de las fotografías que levantamos en terreno, es un granero y es tal cual como lo vio la señora en la noche, esa luminosidad muy intensa, demasiado fuerte para los focos de un auto o de lo que fuera. Iluminaba todo, la casa del interior del dormitorio se veía como de día.
fue increíble. O sea, el miedo que tuvieron estas personas fue atroz. O sea, no fue una experiencia así como de ser una cosa maravillosa, no. Estuvieron muy asustadas toda la noche, mandó a las niñas a acostarse, pero la señora Ruth no se alejó de la ventana durante toda la noche. Estuvo observando qué pasaba, si se movía, se cambiaba, si alguien se bajaba de esta cosa, se acercaba a la casa, en fin. Y estuvo ahí hasta las 5 de la mañana. Cuando ya empieza a aclarar, empiezan a cantar los pájaros en la mañana, recién ahí se da cuenta que había algo hacia el norte de su casa, unos 300 metros, que estaba flotando en el aire, no estaba posado en el suelo, estaba flotando en el aire, y esta cosa al amanecer se empieza a mover y empieza a avanzar en forma diagonal, pasa por atrás de este granero, y ahí ella puede apreciar que era un objeto discoidal, como dos platos soperos juntados al medio, no emitía ningún sonido, y hace un avance hacia el lado izquierdo de su casa, se devuelve y luego se va rápidamente volando hacia la costa. Y ahí nosotros hicimos toda la recreación gracias a estas descripciones, un caso súper impactante por la distancia en la que están ellos y por la calidad de la visión que ellos describen. El caso de la cuarta faja, ahí sale más detallado, por supuesto, en el libro. Claro, es uno de los claro. casos que más me ha impactado. Sí, aparecen aquí algunas fotografías también de la señora, de los testigos aquí que hablan en detalle de este caso. Es uno de los casos que aparecen en este libro, tiene casi 200 páginas y que tiene alguna imagen, algunas ilustraciones. Víctor, Cristian, perdón, quería hacer una pregunta respecto a ese caso. Sí. ¿Cuánto duró el fenómeno más o menos en total? Toda la noche, llegó a ir a cerca de las 10:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana cuando ya se fue. Y aparte de ella, ¿hubo más testigos, otros vecinos? Las dos hijas nada más. Yeah. No había más gente, en esa época todavía no estaba muy poblada la zona. Lo más cercano era la gente del pueblo de Villarrica. Y en ese lugar había solamente sembrado, no habían edificaciones, casas. Había solamente campos extensos de pastoreo. Eso fue en 2003, ¿o no? No, en 1903. 1982. 82, perdón. Sí, es que 82. sí, es que estaba viendo la fecha en que llega este grupo. 82. Ahí está, sí, 82. Víctor, y esta señora, ese caso, si bien fue el 82, ¿cuándo tú lograste pesquisar esta información? Hace unos 3-4 años atrás nosotros pesquisamos este caso. Ya. La entrevistamos primero en su casa, porque ella ahora ya no vive ahí, vive en el sector de Púa, cerca de Victoria. La fuimos a entrevistar a su casa, hicimos la grabación de la entrevista. Luego entrevistamos a una de las hijas, aparte. Y luego, al final, le pedimos que fuéramos, que nos llevara al lugar donde habían ocurrido los acontecimientos. Y ahí in situ pudimos darnos cuenta que toda la historia que ella había contado previamente se reflejaba fielmente en el entorno en el que nosotros nos estábamos moviendo. La casa, vimos el granero, calculamos la distancia donde se había posado, la distancia a la que pasó a la casa. O sea, todo concuerda exactamente con lo que contó en una primera instancia, porque si tú entrevistas a alguien y lo vuelves a entrevistar un tiempo después, puede que hayan algunas diferencias, pero en este caso la historia es calcada, es exactamente igual, y sobre todo porque cada cosa que ella contó está en el mismo lugar donde ella dijo que estaba. Así que eso lo hace ser súper interesante. Además dice que en el sector donde esto se posó se quemó el pasto. Ahora ya es imposible poder, digamos, encontrar alguna seña de lo que hubo ahí, porque ya más de 30 años. Pero la casa, que ya no existe, se demolió, el cerco todavía se mantenía, el radier de la casa todavía se mantenía, el granero, en fin, un montón de detalles que ella había contado, la toma de donde tomaban el caballo, donde los caballos tomaban agua también. Entonces, eso me hizo creer más todavía en su testimonio. Sí, sigamos avanzando en estos casos. Por supuesto, no vamos a mencionarlos todos, pero Sí. algunos de los más importantes, de los que más te han llamado la atención y que por lo cual lo plasmaste en tu libro. Cuéntanos un poco sobre este dibujo que estamos viendo. Sí. Bueno, este dibujo corresponde a una ilustración realizada por uno de nuestros dibujantes, Aldo Calfippi, basándose en las descripciones del niño de Xoshuenco. El caso del niño Xoshuenco fue muy conocido en la década de los 90.
de un niño que vivía en el sector de Alto Neltume, cerca del volcán Mochochocuenco, que es el que se ve arriba en el dibujito. Y bueno, él aquí nos contó detalladamente cómo fue el encuentro en un lugar que parecía una laguna seca y que baja este objeto, parecía un helicóptero, pero no tenía hélices, y con su perrito, acompañado por su perro Tribilín, aparece este asunto y los tipos estos lo habían comunicado telepáticamente, lo habían citado a esta zona, ya después de varios encuentros que él había tenido. Tenía 12 años en ese entonces, este chico Evaristo Amollado, y este fue el principal encuentro que él tuvo. Y fue llevado, según él, subió a esta nave y fue llevado a otro lugar, con toda una serie de detalles que le pasó en el viaje, cómo volvió, cómo lo dejaron. Él vivía en un internado en ese tiempo, vivía con su abuelo arriba, en Alto Neltume, en Remeco Alto, en la zona, y como en la zona del Tume no hay internado, colegio con internado, era enviado a Chocuenco, que es lo que más cercano le quedaba. Y ahí es cuando él empieza a contar, en una primera instancia le cuenta a una persona, a un adulto de confianza, sus experiencias que estaba teniendo, y este adulto la empezó a desparramar por todos lados. Es así como llega a la prensa, lo entrevistan, de mala manera él accede, inclusive el programa OVNI de TVN, ¿no es cierto? Y trató de contactarlo para que apareciera en el programa, pero él se negó, no quiso participar, ¿ya? Porque él nunca quiso publicidad, nunca quiso mostrarse, nunca quiso lucrar con esto tampoco, ni decir yo soy un contactado, qué sé yo, nada, siempre fue esquivo. Salió un reportaje en el Diario Austral en el año 1996 y de ahí desapareció de la faz de la Tierra. Nunca más se supo de él, hasta que yo lo encontré, gracias a que él se abrió una cuenta de Facebook y lo pude entrevistar. Y ahí contó toda su historia. Bueno. Es una historia realmente llamativa, porque era un niño que, como te digo, tenía 12 años y vivía en un cerro, como dicen, la punta del cerro, sin acceso. Lo único que tenía en la casa era una radio pila chiquitita. No tenían televisor, no tenían nada. Era un chico no contaminado. Mira, y para que haya contado una experiencia como esa, claro. No, realmente una historia bien increíble. Tienen que leerla porque tiene muchos detalles. Sus compañeros de curso les llamaba mucho la atención el vocabulario que él ocupaba para describir estas cosas, porque él fue visitado por Foo Fighters, pero él no usaba la palabra Foo Fighters, decía pelotas de fútbol que volaban. O decía, no, tampoco usaba la palabra ovni. Usaba otros términos que son de campo, ¿no? ¿Me entendí? Son de niños de campo que no están acostumbrados necesariamente a la forma de expresarse respecto a estos fenómenos extraños. Oye, ¿qué edad tiene él ahora? 33 tiene que tener ahora. Ya. Y tú me imagino que para poder escribir el libro hablaste con él en más de una oportunidad. Sí, de hecho ¿Cuál es estamos su, cuál es su siempre visión, con... cuál es su visión ahora del fenómeno? Porque es distinto, digamos, vivir una experiencia a los 12 años que después contarla. Yo no sé si habrá seguido teniendo avistamientos en la actualidad, pero ¿cuál es la visión que tiene él hoy de lo que vivió? Mira, él cuenta la historia tal cual como la contó en el diario, con algunas diferencias, y esas diferencias dice que son más que nada porque él no quería contar la historia real a un medio de prensa, digamos, la adornó un poco, según él, ¿ya? Y hoy en día él la cuenta tal como sucedieron las cosas, ¿ya? Hoy en día él está muy apegado a la religión evangélica, una cosa muy curiosa que ya hemos visto en otros casos, Sí, como el muy bullado y conocido caso de don Armando Valdés, exacto. ¿ya? Que terminan inclinándose hacia el lado del evangelio, ¿cierto? De la religión. Porque en el fondo estas personas que tienen estas experiencias demasiado especiales, traumatizantes quizás hasta un cierto punto, no logran encontrar una explicación racional a lo mejor en su raciocinio, y una forma de poder explicarlo o encasillarlo de alguna manera es quizás metiéndolo en el tema de lo espiritual, pues estos son ángeles o bien son demonios, o va por ese lado en realidad, el cómo ellos después, para tranquilidad mental, se meten más en el tema de religioso. Y no es, no es el primer caso, o sea, son muchos casos No, claro. que ha ocurrido este tipo de inclinación. Víctor, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sí? Eh,
esta persona, Aldo se llama, ¿no? El dibujante, sí, Aldo. Al dibujante. El No, pero dibujante. El chico se llama Evaristo Amollado Agüero. Evaristo. Él te comentó si si esta experiencia tuvo algún grado de, algún efecto traumático sobre él, o fue algo que no, más bien fue inocuo, digamos, desde ese punto de vista. No tiene él alguna, o pudiste tú extraer de su historia que había algún evento traumático en todas estas experiencias que él tuvo? Traumático, sí, en ciertos puntos, porque él dice que después de esto quedó con ciertos dones, ¿sí? Pero hasta cierto punto dones, porque en el fondo a él igual le molestaba, porque él dice que puede ver a las personas que son y que no son. Él es uno de los creyentes que piensa que estas entidades han realizado mutaciones con nosotros. De hecho, a donde él lo llevaron, a este planeta, porque lo llevaron a otro planeta, ubicado fuera de nuestro sistema solar, es como un planetoide donde están radicados perdón, un grupo de científicos de esta raza, y que lo que hacen ahí es trabajar con el ADN humano, producir híbridos que luego son insertados en nuestra sociedad, porque el planeta donde ellos vivían, caput, como dirían los alemanes, y esa es una forma. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice que aquí en la Tierra estamos plagados de estos personajes, y él tiene esa cualidad de poder verlos. Él los ve y los presiente. ¿Entiendes? O Sabe sea, que ese de ahí no es humano. me recuerda ¿Ya? una película de John Carpenter. No sé si te acuerdas, que era el hombre este con unos lentes, Unos podía... lentes oscuros. Los Sí, visitantes, creo que se llama. claro, claro, Algo así. Sí, algo sí, sí. así. Muy interesante. Y él habla de un término bien especial que se llama que él habla de los soldados universales. Yo me acuerdo que en la época del 90 y tanto apareció la película de Steven Seagal y Dolph Lundgren que se llamaba Soldado Universal. Ese concepto quizás lo puede haber copiado un poco de por ahí, pero sí han quedado algunas secuelas. De hecho, él en algún momento, cuando estaba internado, sufrió un golpe en la muñeca y pensaron que se había fracturado. De hecho, nunca sufrió él de esa fractura en su cuerpo, ningún hueso quebró, nada. Y cuando fue llevado al policlínico, y esto fue llevado por un carabinero, porque él estaba con custodia policial por el asedio de la prensa y de gente que quería saber de él, fue llevado al policlínico de Chocuenco, donde le revisaron, no tenía ningún problema, pero la radiografía, y esto lo vio un carabinero, que era paramédico, era sargento, de nombre Víctor Calderón, logró ver que en la pulsera, o sea, perdón, que en la muñeca, debajo de la piel y sobre el hueso tenía un pequeño hilo metálico incrustado, como una pulsera. ¿Ya? Y Evaristo dice que eso se lo pusieron ellos. En vez de chip, tiene una pulsera. No sé si todavía la tiene, en realidad. Yo nunca vi tampoco la radiografía. Víctor, o sea, te voy a preguntar desde el punto de vista tuyo, o sea, ¿cuál es tu percepción de la historia que cuenta él? Porque si uno la escucha es Es bastante fantástica. increíble. Es cinematográfica, diría yo. Hasta hollywoodense, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Sí, sí, una historia que realmente si alguien quisiera tomar la historia podría ser un peliculón, una tremenda película. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que detrás de la experiencia de Evaristo hay un caso, hay una verdad, hay algo real, a él le ocurrió algo efectivamente. ¿Ya? Todo lo que viene después es quizás una interpretación de él, porque esto le pasó todo cuando era chico, y después tú, involuntariamente, esa historia queda inserta en ti y la vas a seguir contando igual toda la vida, aunque hayan cosas que tú hayas cambiado durante chico o lo hayas adaptado a tu forma de ver en ese entonces, te va a quedar grabada de esa manera. Es como que es imposible sobreescribir la historia. Para él, hasta el día de hoy, cambiarla sería empezar a mentir un poco sobre lo que fue la experiencia real. Yo creo que detrás de todo esto hay una experiencia real de él. Desconozco cómo fue exactamente, pero sí él tuvo un encuentro cercano, estoy seguro de eso. Pero como te digo, él en su forma de tratar de entenderlo, de tratar de darle una explicación, crea todo este mundo. Yo creo que la creación de la historia tiene que ver con eso, con un poco de salvaguardarse él mismo de todo lo que le pasó, del trauma que le provocó esta visita, entre comillas.
Y hay que recordar de que estos casos de jóvenes, adolescentes, niños, no son tan escasos en la casuística chilena. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Lucio Quevedo, por ejemplo, en el sector de Putre, también en el mismo lugar donde ocurre el caso Valdés, ocurre esta experiencia de Lucio Quevedo, que este joven que también sufre una abducción, también dice haber sido llevado a una nave, y hay toda una búsqueda también de él. Bueno, en Argentina también tenemos casos muy parecidos a este. O sea, es algo que sí ocurre en niños y también en adolescentes, así que hay harta casuística con respecto a este tema. Sigamos avanzando. Este caso, me llamó O la sea, atención esta fotografía cuando me la mandaste. sí, bueno, lo que pasa es que dentro del libro hay un capítulo que se llama Antecedentes en la cultura mapuche, ¿ya? Porque dentro de la cultura mapuche, dentro de la cosmovisión mapuche, también hay fenómenos que están ligados a la ufología, claramente. Y uno de ellos, quizás el más representativo, es lo que se llama acá el Anchimayén, que para mí es el Foo Fighter chileno o el Foo Fighter mapuche, ¿ya? En la forma en que se describe, en la forma en que se mueve, en el color que posee el Anchimayén, es claramente un Foo Fighter. Ahora, esta foto, ¿qué representa? Dentro de toda la cosmovisión y toda la tradición y la mitología mapuche, se habla de que el Anchimayén, que fue creado supuestamente por un Calcu, que es un brujo mapuche que usa la magia negra, él crea este Anchimayén, ya el proceso de creación lo va a tener que buscar en el libro para leerlo, no te lo voy a explicar porque es muy Sí, extenso, sí. pero sí, esta luz fue creada para proteger un campo X, una propiedad de alguna familia mapuche X, que quiere proteger su ganado, su tierra, etc. Y esta luz es nocturna, se ve de noche nomás. Pero si durante el día, o llegando ya al amanecer, el Anchimayén no alcanza a volver a donde su dueño, se transforma en lo que se llama caca de duende, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado hablar de la caca de duende, que es amarilla. Ya. Sí. En los campos, cuando tú encuentras esto, que se ve ahí sobre de esto de pino, se ve ahí una pasta amarillenta, algo como un moho, ¿no es cierto? Que es como le dicen caca de duende. La mitología mapuche dice que el Anchimayén en el día se transforma en eso, en caca de duende amarilla, para permanecer oculto durante todo el día, y en la noche se vuelve a transformar en luz y vuelve a surcar los campos. Bueno, lo interesante es que se han encontrado esta caca de duende que se ve en esa fotografía y que es un hongo típico de los bosques del sur que se llama fulgio, ahí se me olvidó el nombre, y un nombre muy científico, pero es un hongo, es un moho que crece en la humedad de lo que es la madera en descomposición. Lo pongo en el libro para poder explicarlo bien, porque hay gente acá en el campo que todavía cree que esto tiene relación con los brujos. Tanto así que incluso hay gente que todavía si se encuentra esto en el campo o en el camino, le prenden fuego, porque es una manera de matar a la chimayo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí lo expongo un poco explicando el mito y para que la gente igual no se ponga a quemar, porque también se produce el incendio. Así es. Ahí está el mismo hongo cuando está maduro, y si te Claro. fijas bien parece carne cruda. Exacto. Por eso a la gente le llama tanto la atención, le parece como, guau, ¿qué es esto? No parece carne cruda, realmente es feo. Oye, yo no sé qué tanto se... Porque tú en algún momento de la conversación has dicho, fuimos a investigar, investigamos. Cuéntanos un poco sobre lo que es la investigación del fenómeno OVNI en esa zona y en la zona sur del país. Yo sé que hay agrupaciones. Cuéntanos un poco sobre el trabajo que ustedes están desarrollando y cómo ese trabajo de grupo de investigación ha permitido de alguna forma pesquisar también estos casos. Claro, sí. Bueno, sí, tú te has dado cuenta, de hecho el libro empieza diciendo, no hemos querido, qué sé yo, porque siempre hablo como un poco en plural, de repente hablo más en lo personal, pero también muchas veces hablo en plural porque somos una agrupación en el fondo, y todo lo que está en este libro no solo lo investigué yo, sino que también con la colaboración de la gente que compone lo que es SafeFact Temuco. Yo dirijo la sede de Temuco de SafeFact. SafeFact es una agrupación nacional que tiene 3 sedes, una en Antofagasta,
Concepción y Temuco, y una que se está formando por ahí en Santiago. Y bueno, yo hace algunos años dirijo la agrupación de Temuco y junto con mis compañeros hemos realizado muchas de estas investigaciones en terreno. Cuando no puedo estar yo, va alguno de los chicos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del caso Villarrica 86, la recopilación de estos antecedentes lo hicieron un par de colegas que fueron a la zona, entrevistaron a los bomberos, entrevistaron a gente del sector. Entonces nos repartimos la pega. Bueno, en mi caso al menos, yo soy padre de familia, esposo también, entonces no siempre puedo salir a hacer los trabajos de terreno. Claro. Y para eso justamente está la agrupación, para poder coordinar y hacer todo. De hecho, nosotros acá anualmente, antes de la pandemia, hacíamos charlas, una vez al año, todo lo que recopilábamos durante el año, todas las investigaciones, el trabajo, las fotos, videos que nos llegan, los juntamos todos y hacemos una charla anual, para lo cual nosotros contamos con personalidad jurídica, la municipalidad nos ayuda prestando un local para hacer las charlas, que son siempre gratuitas, siempre son gratis. Hemos traído aquí no sé, a Rodrigo Fuensalida, estuvo acá Nicolás Maestro, pues también trajimos a Rodrigo Bravo, el Freddy Alexi, el César Parra, o sea, hemos traído un montón de gente para acá que ha venido gracias a esta facilidad que tenemos con la municipalidad, han venido gratis, ¿ya? Solamente le hemos pagado pasaje, qué sé yo. Entonces la agrupación ha hecho muchas cosas, y por eso tampoco los puedo dejar afuera. De hecho, nombro a varios investigadores dentro del libro que han participado en la investigación. Y aparecen en algunas fotografías también, con el logo. Exacto. También de la agrupación y todo. Correcto. Oye, sí, es un mérito que no solamente mío, sino que de la agrupación igual. Claro, eso quería destacarlo para que la gente sepa de que en esa zona también hay hartos investigadores y que constantemente están compartiendo. Yo le voy a contar que yo con Víctor y varios investigadores hay un chat de WhatsApp donde se comparte mucha información y ahí uno va sabiendo lo que están haciendo los diferentes investigadores a nivel nacional, y bueno, y ahí uno ve que digamos hay mucho trabajo, se comparte mucha información, se dan opiniones. Yo había invitado también a Marcelo Moya esta noche para que estuviera con nosotros, pero bueno, Marcelo Moya también opina también mucho y entrega muchos detalles con respecto a las investigaciones. Así que la comunidad ufológica nacional es bastante grande, y gracias a la tecnología hoy día nos hemos unido bastante, al menos por el chat conversamos bastante. Exacto, y así que es súper importante destacar, digamos, que hay personas que están haciendo cosas. Hemos entrevistado, por ejemplo, a gente de nuestros amigos de Punta Arenas, por ejemplo. Ahora te estamos entrevistando a ti, después quizás vamos a entrevistar a nuestros amigos también de más al norte de acá de La Serena, por ejemplo, para que la gente sepa que hay una comunidad ufológica bastante activa y que está atenta, digamos, para que puedan dar a conocer sus testimonios. No sé qué es lo que estamos viendo ahí, también está dentro de tu libro. Sí, esa es una fotografía, una mala fotografía en realidad, porque, debo decirlo, traté de mejorarla lo más que pude, pero la quise incluir porque es un caso igual insigne en la región, que le ocurrió a un empresario muy conocido, pero que siempre querido hasta el día de hoy mantener su anonimato. Y esta fotografía la logró tomar un periodista del Diario Austral, pero la fotografía la hizo al monitor, a la pantalla, a la tele, de esas cuadradas que habían antes, de este caballero que tuvo una experiencia cercana y contacto con seres de otro lugar. Él dice que son de Ganímides, curiosamente digo yo, porque ya otras personas han hablado de Ganímides. Hay algún par de libros por ahí. Hay un par de libros por ahí de Ganímides. Yo visité Ganímides, por ejemplo. Sí. Y en esta foto él dice que aparece el ovni, ¿ya? Afuera de su casa. Porque no te voy a contar toda la historia, pero esta fotografía, estos seres le pidieron que saliera con su cámara filmadora y filmara y que hiciera un back zoom, hiciera un paneo, mostrara los postes de luz, los árboles, para que la gente, cuando algún día lo mostrara a él, se diera cuenta que efectivamente había algo ahí. Hay dos imágenes, pero las dos son bastante pobres. Igual yo, salían a color en el Diario Austral, yo las escaneé, las pasé por filtro, ahí está el ovni. ¿Ya? Ese es el supuesto ovni. La verdad que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero el entrevistador, digamos, el periodista del Diario Austral, cuando él dice que vio el video, se lo mostró el caballero, un VHS, lo puso en el televisor,
quedó realmente impactado, porque lo que estaba viendo dice que no parecía, no era un foco de la luminaria pública, estaba amaneciendo, entonces tenía una visión súper nítida de lo que estaba filmando este caballero. Y esa es una fotografía, pero se ven los píxeles de la tele, eso es lo que se ve, ¿ya? Sí. Es un caso re interesante, porque es un de esos típicos casos con mensajes mesiánicos, que a él le pidieron que contara su historia, pero a la vez que se mantuviera el anonimato, y que además visitara a un enfermo, porque esa era parte de la misión que se le encargó, y un sinfín de cosas. De hecho, el primer contacto que tuvo lo tuvo en carretera, entre Freire y Villarrica. Y después fue visitado por segunda vez, donde justamente este hombre se posa fuera de su casa y le piden que lo filme. Y un poco el resultado de lo que se logró. Obviamente debe ser mejor la calidad, pero a esto es lo que yo al menos puedo acceder. Sí, ahora siempre nos destaca, digamos, el testimonio. El testimonio es tan valioso como la fotografía. Uno dice que un buen testigo o un testigo bien entrevistado puede valer más que una filmación o que una fotografía. Tal como dice, bueno, yo ahí justamente al final del libro hay una frase que identifica más o menos lo que tú dices, que para mí al menos, y en ufología, una imagen no siempre vale más que el testimonio, o más que 1000 palabras. Exacto, exacto. Eso en ufología se da mucho. Aquí seguimos indagando en los casos que aparecen en tu libro, que son muchos más de los que vamos a mostrar esta noche, por supuesto. Sí. Así que... Este caso es interesante porque la persona que me contactó es un carabinero que trabaja en Santiago, pero viaja al sur en las épocas festivas. Y él me contactó porque su familia vive a los pies de un cerro en el sector de Liumaya. Esto es camino a Licanray, entre Villarrica y Licanray, un sector bien campestre, un cerro bastante grande, de vegetación bastante frondosa. Y lo que estamos viendo es una especie de monolito, no sé cómo llamarlo, pero es supuestamente donde uno clava una bandera. Quedó a medio terminar. Y como este, hay otro más, que seguramente después lo va a encontrar más adelante en otra fotografía. Y bueno, nosotros fuimos a un lugar y, bueno, ya, Disculpa que sea. dejémoslo en ese monolito, porque después les voy a contar cuál es la importancia que tiene este monolito. Cuando tú te vas por la carretera, vas por camino a Licanray, en la intersección de un camino que se llama Hualapuy y hacia la derecha está ese monolito. De primera, nosotros, no sé qué será, en fin, pero de poco nos fuimos dando cuenta de la importancia que tenía eso. En este cerro ocurren avistamientos muy seguidos, se ven luces en la noche, en la cima del cerro, qué sé yo. Podrían tener cierta explicación, como le dije yo a la persona que se comunicó conmigo, porque cuando nosotros fuimos a la zona, subimos el cerro, nos encontramos con una gran cantidad de piedras de cuarzo, pero tamaños enormes, grandes, gigantes, mucho cuarzo. Entonces, el cuarzo, cuando se somete a fricción, que también en el libro aparece un poco esa terminología de la turbiluminescencia, que es el roce de placas o de cuando se somete a fricción térmica o fricción digamos, por presión a la piedra de cuarzo, se produce un fenómeno que se llama turbiluminescencia, que es un brillo que se ha dado muchas veces en los terremotos. ¿Ya? En el terremoto de Iquique, en el terremoto de México, en Lima, aparecieron estas luminosidades justamente en el momento poco antes de que se produjeran los terremotos. Tiene una explicación. Pero además de esto hay asociado justamente la imagen que viene después de esta, la puedes poner nomás porque sale un caballero, ahí lo estamos entrevistando. Este personaje nos dejó descolocados, porque este personaje se llama José Arteaga. Pucha, me equivoqué en el nombre. Juan Arteaga, ya tantos años ya que fuimos nosotros a Liumaya. Y este caballero vive justamente a los pies del cerro, y él nos contó que arriba, en la punta del cerro, había un círculo. Entre medio de todo el bosque de pino hay un círculo perfecto, o había, porque ya creció el pino. Pero era no solamente en el suelo, sino que todo el bosque es como si tú hubieses incrustado algo cilíndrico y produce una circunferencia, así como un tubo redondo en el suelo, y los árboles también estaban cortados de la misma manera, tubular, ¿me entiendes?
como con tijera hubiesen cortado el borde de los árboles para dejarlos redonditos. Súper curioso, o sea. Y él nos contó que estuvo dentro de esa zona, le pareció extraño porque los animales no entraban a comer ahí. O sea, a él se le escaparon los animales, fue a la punta del cerro a buscarlos con sus perros, y los animales habían comido pasto solamente alrededor, pero ninguno entró a ese círculo. Y los perros se asustaron, salieron corriendo espantados. Ahora, ¿qué pasa con ese círculo? Resulta que este mismo caballero dice que cuando él tenía alrededor de 14 años, llegó a esa zona un convoy militar. A eso de las 8 de la mañana llegó un jeep con un teniente a cargo y 2 camiones de estos Unimog, seguramente se llaman esos camiones de esa época. Uno venía con tropas y el otro venía vacío, sin carpa, sin lona, digamos. Llegan a ese sector, se bajan los militares y empiezan a instalarse con su, qué sé yo, que se bajan todos y empiezan a construir un monolito, como el que vimos en la primera imagen, pero más alto. Este tenía 2 metros de alto. La gente le empezó a preguntar que por qué, de qué se trataba esto, porque ese cerro es un cerro particular, no es un cerro militar. No, vinimos acá, vamos a colocar un monolito y vamos a poner una bandera. ¿Con qué razón? Nadie tenía idea. ¿Por qué venía a colocar una bandera y si no hay una escuela, nada? Una quinta de un propietario particular que les permitió hacer este trabajo. Pero el jeep y uno de los camiones subieron a la punta del cerro, donde este mismo caballero se encontró años más tarde ese círculo ahí. Estos caballeros llegaron arriba de los militares y a las 2 de la tarde bajó el jeep rápidamente del cerro y el camión venía cerrado, digamos, no venía abierto, venía con la carpa puesta. Los militares dejaron lo que estaban haciendo, dejaron inconcluso el trabajo, se subieron al camión y se fueron todos a Temuco. Y ahí dejaron todo. Y ese monolito que ustedes vieron, esa es la primera imagen que mostraste, está justamente en el sector, y ese es el otro. Ese es el otro monolito que está ahí que pusieron, como para señalar algo. Yo he averiguado harto para qué pudo ser, porque nunca pusieron una bandera. También lo consulté con Rodrigo Bravo. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Cemento. A eso supuestamente que debería ir una bandera, pero nunca pusieron la bandera. Rodrigo Bravo me dice que a lo mejor puede haber sido la base para poner una antena, pero la antena, bueno, se supone que se ubica una antena para mejorar las telecomunicaciones, la va a poner en la punta del cerro y no en la base. En la base, claro. Claro. Y a la gente de la zona le dijeron que iban arriba a poner un hito en la punta del cerro. Bueno, los hitos se ponen en zonas limítrofes, tanto el límite con Argentina o también en las zonas limítrofes de región con región. O por una altura máxima X en la zona, pero eso no es el cerro más alto de la zona, ni tampoco un lugar estratégico, ni nada, ni fronterizo, ni nada, entonces no tendría ninguna justificación. Ahora, ¿qué fueron a hacer arriba? Nadie sabe. ¿Y pusieron algún hito? Nunca hubo nada. Es todo un misterio. Inclusive yo estuve en el regimiento Tucapel haciendo indagaciones al respecto, pero nada. Hay un hermetismo. Se supone, por lo que dice la gente, que fueron a recuperar un ovni caído. Mira. Bueno, han habido otros casos a nivel nacional. Así es. Tenemos, aquí en la zona tenemos un caso emblemático, y bueno, y en la zona sur también, así que, quién sabe. Muy interesante. Oye, vamos avanzando rápido porque ya Sí. tenemos que comenzar a terminar el programa, nos quedan 5 minutos, pero no quiero que dejemos alguno de los casos que nos enviaste fuera, digamos, de este recuento, y recordarle a las personas que estamos sorteando uno de estos libros, y que si ustedes no tienen la suerte de llevarse uno hoy, pueden adquirirlo también. Al final, Víctor les va a decir nuevamente el correo para que usted pueda adquirir uno de estos libros, que recopila una cantidad importantísima de casos de la zona sur del país, así que se los recomiendo. Es un esfuerzo bastante importante, así que si puede, digamos, adquirir uno, hágalo, porque lo va a disfrutar y va a conocer un poco más de la casuística chilena. Víctor, ¿qué estamos viendo ahí en imagen? Esto es parte de lo que es el caso Niagara. Un caso que ocurre a 4 cazadores en la época de los 80, específicamente en abril de 1987. 4 cazadores se encuentran de pronto en la noche, después de las 10 de la noche, con un objeto volador que venía descendiendo.
Y este ovni, ellos lo describen como un platillo volador, así tal cual, lo describe don Sergio Moreno, que es el principal testigo de este caso, eh, lo ven descender. Ya lo describen como un disco volador, como lo típico, un plato sopero unido al medio, con un domo encima que tenía una especie de faro que podía girar hacia todos lados, incluso los iluminó a ellos, y que tenía un diámetro de 100 metros, y que se posó justamente ahí donde está la fotografía. Ocupó todo ese espacio, es una planicie, esa casa no estaba en esa época, y había en esa noche cuando esta cosa aterrizó ahí, habían unos animales, estaba oscuro, pero cuando este objeto empezó a bajar, sacó una luminosidad triangular hacia abajo, el típico cono de luz que sale siempre en todos lados, y ese se pudo ver, digamos, iluminó clarito el terreno, pudieron ver ellos que había unos animales, qué sé yo. Y ese objeto estuvo ahí detenido, bajó al suelo, y ellos como cazadores, en una primera instancia se querían ir nomás porque era una cuestión tremenda. Sin embargo, como andaban con 3 escopetas, dijeron, oye, vamos viejo, esta es una oportunidad única, estamos a 500 metros del objeto, acerquémonos para ver qué es lo que es realmente. Y estos se acercan, don Sergio Moreno, que es el principal testigo, dice que llegó a 150 metros, más o menos a la misma distancia en que yo tomé la foto del lugar. Hasta esa distancia llegó, y de ahí no se acuerda qué pasó. Hasta alrededor de las 6 de la mañana, cuando venía arriba de la citroneta, tenían en esa época. Venían arriba de la citroneta de vuelta a Temuco, cuando ya habían pasado toda la noche. Y dice que no sabe qué pasó desde que se paró ahí hasta que llegó a Temuco. Ese es uno de los testigos. Otro, Fernando, dice que se acuerda que llegó a los pies de esta nave, que medía 6 metros de altura, que tenía una superficie lisa de metal bruñido, muy brillante y un espejo. Dice que él recuerda haber visto a los 4 cazadores reflejados ahí en esta cuestión, pero que no vieron si había alguien adentro, no se descendió nadie. Sin embargo, hasta ahí se acuerda, y también tiene ese time lapse, o ese missing time, perdón, ese tiempo que se olvida. Ahí justamente hay una gráfica también diseñada por Aldo Calfulippi, que trató de un poco emular lo que contaba este caballero Sergio Moreno, que es el ovni, y ellos reflejados ahí en la superficie de este asunto. Es un súper caso, muy buen caso, porque tiene este aliño, que es el missing time, este tiempo perdido, y que en el libro sale con más detallitos, y que seguramente vamos a someter a hipnosis regresiva a uno de los personajes para ver qué pasó en ese tiempo que él tiene perdido, ese pedazo de memoria perdida. El caso Niagara, muy buen caso. Oye, se nos acabó el tiempo porque Víctor tiene un compromiso, lamentablemente, pero lo vamos a dejar invitado por una próxima oportunidad para que sigamos hablando de su libro. Quedaron algunos casos, Quedaron varios casos, sí. quedaron algunos, pero por supuesto que te vamos a dejar invitado por una próxima oportunidad para que hablemos más de este libro, de la investigación que tú has hecho. Así que muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Yo sé que no es fácil, y lo dije al principio, no es fácil recopilar toda la información, ponerla en un libro, y después tener que estar haciendo la promoción. Son autoediciones, entonces es complejo. Correcto. Así que en lo que podamos nosotros apoyarte desde acá, desde nuestro programa, para que la gente conozca tu trabajo, lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Cristian, y a todos los chicos que estaban ahí. Las preguntas fueron súper buenas. Y claro, uno queda con ganas de seguir hablando más, conversando más. Pero como dices tú, ya va a haber otra ocasión. Yo siempre dispuesto. Y tal como dices tú, justamente hoy día me llamaron de un canal local acá para grabar un programita, así que igual corriendo contra el tiempo para poder cumplir con todo. Así que yo feliz, compadre, de haber estado acá contigo, y a la gente que quiera adquirir el libro, por supuesto, se puede contactar conmigo. Puede buscarme en Facebook como Víctor Tolosa, o puede simplemente escribirme al correo electrónico encuentrosconovnis.libro@gmail.com.
Así es, vamos a dejarlo en la descripción del programa. Este programa también además se retransmite por YouTube. Estamos saliendo en vivo y en directo por Radio América HD en la señal 49.3 en La Serena y Coquimbo, en directo, lo tengo acá atrás. Así que muchas gracias. Agradecer a los que hacen posible la voz del norte.cl. Ahí hay hartos casos relacionados con OVNI. Radio América, ya lo dije, que nos transmite en directo y retransmite durante la semana nuestros programas. Alcalá y todo el soporte tecnológico para hacer posible el programa, Envión Diseño, que nos hace todas las gráficas, todo lo que ustedes ven durante la semana, esa gráfica bonita que hicimos de Víctor con su libro, del Conor también, que nos da el soporte, Centro Comunitario Cuatro Esquinas, que nos hace la difusión, mi Super Tazón, vamos a estar regalando super tazones. Hay un compromiso de mi amigo Henry Sandón de tener unos tazones a la brevedad, gestión patrimonial y el Casa Meteorito. Todo ello hacen posible este programa. Jaime Tamayo, muchas gracias por... bueno, hay muchas preguntas que las vamos a dejar ahí, vamos a hacérselas directamente a Víctor y así que no se preocupen porque las preguntas que están acá se las vamos a enviar a Víctor y se las va a contestar. Jaime Tamayo, un abrazo, como siempre, encantado de estar contigo en este programa. Sí, no, como siempre, gracias por estar a todos los amigos. A Víctor, felicitaciones por el libro, ojalá que tenga mucho éxito, que se vengan muchas ediciones, porque un esfuerzo sí vale la pena y tiene que ser bien recompensado, así que ojalá que tenga el máximo de difusión y que tengan varias ediciones y después un segundo libro, así que total Sí, la historia sobre este tema nos hay falta. muchísimas. Hay muchísimas. Quedaron muchos afuera, así que. Sí, quedaron muchos afuera. Saludar a Patricia Olivares desde Arica. Bueno, Roy, no sé cómo lo haces con el libro. UFO Coquimbo, Chile, Pamela Reyes, Jota Molina, Johnny Eracena, Fidel Muñoz también, nuestro amigo Fidel Muñoz, Luis Leighton, Rodrigo Molina. No sé si a la gente que se pueden suscribir al canal de YouTube. Sí. Y que inviten a más personas a participar acá en el programa. Acá en La Noche del Misterio en Facebook estamos llegando a los 1000 seguidores. Es modesto, pero ha sido totalmente orgánico, así que sigan invitando a personas que les interesen estas temáticas para que puedan participar y no se pierdan estos programas. ¿Y el libro a quién se lo vamos a...? ¿El libro a quién se lo vamos a dar? Oh, buena pregunta. Yo creo que puede ser por participación. Sí. Si quieres lo podemos comunicar mañana, lo podemos revisar. Perfecto. Digamos, vamos a revisar ahí en el chat y se lo vamos a mañana lo vamos a informar a través de nuestra plataforma para que la gente sepa quién se llevó el libro de Víctor Tolosa, más allá de la hagamos frontera. una cosa, pues, Cristian, mira, a las personas que compartan esta transmisión pueden participar para poder ser el candidato al libro. ¿Qué le parece? Así nos cooperan con difusión también. Ok, ningún problema. Compartan la transmisión. Nos pasamos 10 minutos, no, 5 minutos. Víctor Tolosa, Jaime Tamayo, Roy David, muchas gracias por estar ahí y por supuesto los dejamos invitados para un próximo capítulo de La Noche del Misterio, el próximo jueves, por supuesto con grandes invitados como siempre y por supuesto que nos sigan a través de nuestras redes sociales y este capítulo va a estar disponible en YouTube a partir de mañana. Un abrazo, que estén muy bien, chao, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Que estén bien.